al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Palabra del Señor, y pueden tomar sus asientos. Así que, mis amados hermanos, en el día de ayer miramos sobre el hombre natural y el hombre espiritual. Ahora entramos en este tema de la carnalidad espiritual. Cuando vemos aquí la palabra carnal en griego es sarkikos, que significa literalmente mundanos. Una persona es inclinada a los placeres del mundo, es decir, pertenece a lo que es el deseo de la carne. Se refiere, vive bajo el control y los apetitos de la vieja naturaleza. Cuando hablamos de la carnalidad espiritual, al hablar de este tema, es estar hablando de una persona creyente que a pesar de haber nacido de nuevo, él o ella sigue con su actitud y sus deseos y sus impulsos carnales, físico y mundano, como era antes de llegar a Cristo. Escuchemos bien, hermanos. Cuando él acepta a Cristo en su corazón, en aquel entonces él recibe al Espíritu Santo, pero después de aquel momento, él toma la decisión de continuar a la vieja naturaleza. Cuando él nace de nuevo, él debía ir a lo que es la derecha del nuevo hombre, pero no. Él toma la decisión de continuar mirando a la izquierda porque él desea vivir aún todavía. Pero uno puede decir que el hombre espiritual, ¿verdad? O el hombre carnal, al hablar de este tema de la carnalidad espiritual, se ve raro las cosas en esta persona. Hay momentos se ve que es espiritual y hay momentos se ve que no es espiritual. Él ha metido tantas cosas en la vida de cada cristiano auténticos. ¿Qué es exactamente? ¿Es alguien que tiene la salvación o es alguien que no tiene la salvación? Porque no se ve la diferencia, porque vive en la vieja naturaleza o el viejo hombre y no sigue lo que es la vida de la nueva naturaleza, el nuevo hombre según ha sido creado en él, según Cristo. Y eso es lo que podemos ver en esa persona carnal o ese creyente carnal. Miramos lo que dice la Biblia. Primer punto que quiero que vemos con ustedes, para que seamos convencidos antes de entrar que estos tienen la salvación. Son hermanos. Cuando vemos lo que dice Pablo vuelva a decir aquí, hermanos. Pablo no hubiera dicho a alguien que no es creyente, a un incrédulo. Él sabe que son cristianos. Por eso dice aquí en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice él,
De manera que yo, es decir, el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Cuando vemos aquí, de manera que yo, hermanos. Entonces, son creyentes, son alguien que tiene salvación. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos míos. En esto nos hace entender que son salvos, tienen la salvación, pero ellos siguen en el impulso de la carne. Punto número 1 que vemos aquí. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primer punto que vemos, hermanos, es que estos creyentes carnales están derrotados en su vida espiritual. Ellos están rendidos en su vida espiritual. Una persona o un creyente, o una hermana o un cristiana que camina en la carnalidad, es que está rendido, está derrotado en su vida espiritual. Sé que él es un soldado de Cristo, pero él es un soldado caído en su vida espiritual. Por eso Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Pablo, cuando él visitó a los creyentes a Corintio, al principio, él los halló en su niñez espiritual. Si vemos en el versículo 3, dice Pablo, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Cuando vemos aquí, versículo 2 dice, y os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando Pablo visitó a los creyentes a Corintio, él los halló niños en su vida espiritual. Él los alimentó a estos creyentes con leches elementales de la palabra de Dios, porque aún eran muy débiles y jóvenes en su fe. Es ahí donde se puede ver que ellos estaban derrotados en su vida espiritual. La enseñanza que Pablo les tuvo que dar era simplemente apropiada para la condición en donde se hallaban, porque ellos no podían recibir una instrucción espiritual profunda, porque aún estaban en su estado como de nuevo creyentes. Eran meros niños en Cristo, como un niño de pecho. El apóstol Pablo, él no pudo hablarles como a espirituales a ellos, porque los halló derrotados en su vida espiritual. No eran capaces de entender lo espiritual, lo que son palabra de Dios, que son poéticos o proféticas. Aquellos creyentes no habían avanzando en lo espiritual, no habían logrado algo en su vida espiritual,
no había triunfo en su vida espiritual. No habían hecho nada en su vida espiritual. Allí estaban estacados, allí todavía. Es allí donde se ve que ellos estaban derrotados en su vida espiritual, porque siguen dependiendo de alguien. Siguen dependiendo de alguien. Apenas estaban aprendiendo los 5 vocales. Apenas estaba aprendiendo el A, el E, el I, el O, el U. Pablo dice, hermanos, yo les tuve que dar el leche elemental, porque los he hallado niños. Pablo los halló niños, hermanos. Los halló. Pablo, cuando estos fueron visitados, no querían escuchar otra palabra de Dios muy fuerte, sino solamente lo que ellos amén. Solamente ellos quieren escuchar lo simple. La palabra simple, como Dios nos amó. Como Cristo nos amó. Solamente querían saber lo sencillo y no tenían capacidad de entender los misterios del Evangelio de Cristo. Ellos dependían de alguien todavía. Bebés en su vida espiritual necesitan ser cargados y se le dé las mamilas en su boca. Dependen todavía de alguien. No pueden hacerse sus propias comidas en su boca. Por eso Pablo dice, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Les tuve que dar lo más sencillo. Les tuve que dar lo más sencillo. Hasta el apóstol Pablo llegó a ser la niñera para estos creyentes carnales, porque eran derrotados en su vida espiritual. No eran capaces todavía. Él los tuvo que ayudar para que entendieran. ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos cristianos, amados hermanos y hermanas? ¿Cuántas cristianas lleva tiempo en el Evangelio? 10 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años. Están derrotados en su vida espiritual. Todavía le gustan simplemente lo que es de leche elemental, lo más sencillo. Cuando el pastor empieza a desarrollar sobre un tema profético o sobre la escatología y dice, hermanos, ánimos, aunque nos vamos a morir o vamos en este mundo, tenemos la esperanza que un día Cristo va a venir y nos levantará. Y ellos no entenderán, porque ellos dirán, pues si polvo somos, ¿cómo será esto? Eso es lo que entró en la vida de cada creyente de a Corintio en aquel tiempo. Pablo dice, necios. Entonces vemos, hermanos, una persona que camina en la carnalidad está derrotado en su vida espiritual.
Por eso, como dice el autor de Hebreos capítulo 5 a su versículo 12 a 13, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Entonces, estos creyentes estaban derrotados en su vida espiritual. ¿Cuántos creyentes, hermanos, están viviendo derrotados en su vida espiritual? Todavía dependen del pastor. Todavía cuando ellos no entienden, ellos dicen: pastor, ¿qué dice aquí? No entiendo todavía. No sé qué es lo que está diciendo, no llego a entender. La pregunta es: ¿cuánto tiempo llevas en el evangelio? ¿Eres nuevo creyente o estás derrotado en tu vida espiritual? Como dice el autor aquí, ya ustedes deben ser maestros, deben enseñar ya a otros, a los nuevos creyentes, pero no es así. Al contrario, necesitan ser enseñados a ustedes, y hasta lo peor llegan a tener la necesidad de lo más sencillo de explicar. Eso quiere decir derrotados en nuestra vida espiritual. Punto número 2. En estos hermanos de la carnalidad espiritual, porque ellos son espirituales, pero viven en la carnalidad. Punto número 2 es la inmadurez en su vida espiritual. Es la inmadurez. Dice Pablo en el mismo versículo del versículo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Cuando vemos aquí, ¿qué es lo que podemos ver en el versículo 3? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. La inmadurez. La inmadurez. La inmadurez es el que donde seguían ellos. Uno, estaban en su niñez en Cristo. Por eso Pablo dice: yo les di de beber leche. La inmadurez es que siguen siendo bebés de pecho, pero no en lo natural, sino en lo espiritual. La inmadurez que había en ellos es que, en pocas palabras, es que tienen una mentalidad carnal. En los creyentes a Corintios no había crecimiento, siguen estando en el estado desde que se convirtieron en el evangelio. No había cambio en ellos, eran inmaduros. ¿Han visto algunas frutas cuando no son maduros? Se ve con su color, todavía se ve. Y uno dice: este todavía no es maduro, es inmaduro. Así estaban ellos, estaban inmaduros en su vida espiritual. No se maduraban. ¿Por qué? Porque estaban derrotados en su vida espiritual.
no podían inmadurar. No podían madurar, perdón, estaban en su inmadurez. Imagínense que ya llevan muchos años en el Evangelio. Ya llevan muchos años. Deben ser ya maduros. Cuando desarrollé este tema, llegué a entender lo que dijo Jesús en una de sus palabras que dijo a sus discípulos. Que los primeros serán los últimos y los últimos serán los... ¿Cuál es eso? ¿Por qué uno que apenas se convierte se adelanta a otro que ya lleva mucho tiempo? Porque está en su inmadurez. Porque no quiere madurar. Pero alguien que está en la carnalidad, siempre habrá la inmadurez en ellos. Nunca madurará porque son inmaduros. Pero ¿cómo se ve que ellos estaban inmaduros? Dice Pablo. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué es lo que hay? Ahí tiene su Biblia, hermanos. Celos. Espero que no haya aquí. Celos. Es la inmadurez, se muestra donde hay celos. Dice, espero que no me va a quitar. Ay, no quiero esta persona. Celos. Y también había entre ellos contiendas. Había en ellos contiendas, disensiones. Mire cómo vivía, porque ellos eran inmaduros. Pablo le dice, porque había entre ustedes celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andéis como hombres? ¿No sois carnales? Estaban en su inmadurez. Andan como aquellos hombres que no han nacido de nuevo. Pero piensan que son los verdaderos, que tienen la razón. Pero allí se ve que ellos aún están en su inmadurez, porque Pablo dice, porque aún sois carnales. Son carnales. Donde está la carnalidad espiritual, hay celos, hay contiendas, es decir, hay discusiones, hay pleitos. No hay alegría por ellos. Por eso Pablo dice, ¿no son ustedes carnales? Ustedes son inmaduros. Eso se ve la inmadurez. Donde hay celos dentro de los creyentes, donde hay contiendas, disensiones, allí se puede ver la inmadurez. ¿Por qué? Porque viven en la carnalidad. Nunca. Ya lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero allí le encanta discutir, tener celos, tener problemas. Son los que levantan problema dentro de los verdaderos. Son problemáticos. Por eso Pablo hasta rogó a estos cristianos creyentes a Corinto, porque eran muy carnales. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, él dijo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ruego que cuando se junten, que tengan una misma mente, que hablen en una misma cosa,
Que no haya divisiones, no haya contiendas, no haya cosas entre ustedes. Hablen una misma cosa. Punto número 3. Porque son hijos desobedientes. En Efesios capítulo 5 a su versículo 18. El hombre que camina en la carnalidad es un hijo desobediente a los mandatos de Dios. Estas personas tomaron la decisión para dar el gusto a la carne, es decir, a la vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato que dio el apóstol Pablo aquí. No es que cada creyente, si quiere o no quiere, pero estos son hijos desobedientes. Rechazan lo que es el mandato de Dios para que sean controlados por el Espíritu Santo, sino al contrario, ellos toman la decisión para ser controlados por la carne. Y es por eso se ve que ellos son hijos desobedientes. Ellos son los que toman la decisión. Saben que tienen al Espíritu Santo. Conocen que son regenerados, han sido nacidos de nuevo. Ellos conocen, pero ellos dejan que la carne los controle. Por eso son hijos desobedientes al mandato de Dios, porque han tomado esa decisión para que sean controlados por la carne donde no debían hacer. Pero en pocas palabras, ellos han dado el lugar a la carne y dar gusto a la carne. Son hijos desobedientes, sus mentes carnales, sus ojos llenos de la carnalidad. Su hablar es de pura carnalidad. Su actitud es de pura carnalidad. Aunque Dios le dice, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, en capítulo 5, versículo 16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ellos han dejado de dar el gusto de la carne, por eso son controlados de la carne, son hijos desobedientes al mandato de Dios. Punto número 4, son divisionistas. Son divisionistas. En el capítulo 4 dice Pablo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ellos son divisionistas. Los cristianos, los creyentes carnales, les gustan dividir. Les gustan dividir. Ellos dicen, no, yo soy de Pablo. Y el otro dice, no, yo soy de Apolos. No son carnales. Tienen celos. Cuando hay sesión, se levanta y dice, no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo aquí.
Se levanta el pastor y le dice, no, hermanos, dice la Biblia. Y dice, no. Yo lo que voy con él. Me gusta Pablo. Y por Pablo estoy bien. Pero el otro dice, no, con Apolos he aprendido bien. Y con más nos entendemos. Por eso Pablo dice, hermanos, dice Pablo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Nosotros, yo y Apolo simplemente somos servidores de ustedes. Yo planté, Apolo regó, pero el único que da el crecimiento a ustedes es Cristo Jesús. No nosotros. Pero la cosa es que son divisionistas. Viven. Le encantan dividir. Hablar contra sus pastores. Se levantan en la sesión. Son problemáticos. Eso es una persona, un creyente carnal, un creyente que camina en la carnalidad. Son las cosas que hay en él. Esas son sus actitudes. Porque es controlado por la carne. Le encanta dividir. Ahora, como hijos de Dios, ¿cuánto tiempo lleva usted en su cristiandad? ¿Hay cambio en ti o no hay cambio en ti todavía? No me lo digas, examínese. ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio? ¿Ya entiendes la palabra de Dios o hay cosas que no entiendes? ¿No eres alguien que le encanta buscar problemas? ¿No eres alguien que le encanta hacer divisiones? ¿Cuántos creyentes en el tiempo actual hacen problemas dentro de los más creyentes? Déjenme decirles, no somos guiados por el Espíritu Santo de esa manera. Somos guiados y controlados por la carne. Porque la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra el deseo de la carne. Por eso, como hijos de Dios, debemos examinarnos quién está controlándonos. Porque vemos aquí los creyentes carnales son alguien que está derrotado en su vida espiritual, son alguien que tienen celos, tienen envidias, tienen problemas, son alguien desobediente a los mandatos de Dios. Si se lee esta aquí en tu mano por el siervo de Dios o un anciano se levanta y lee, así dice la palabra de Dios, no podemos pasar aquí. Desobedecer lo que dice, entonces quiere decir, estamos controlados por la carne y no por el Espíritu. Somos desobedientes. Y lo que vemos, no debemos ser divisionistas. Debemos ser alguien que multiplica las cosas del Señor. Examinémonos. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Somos creyente carnal o somos creyente espiritual? Vamos a continuar sobre este tema en el otro punto. Soberano